La Maleta, Juan Carlos Saavedra. Yo tengo preparado. En nuestro viaje nos acompaña la literatura de las islas. El libro en la maleta. Cada 21 de febrero se celebra el Día de las Letras Canarias con la finalidad de homenajear a los escritores y escritoras canarios más relevantes de la historia literaria de las islas. Esa fecha fue elegida en conmemoración del día en que falleció José de Viera y Clavijo en el año 1813. Desde la Fundación Canaria Tamaimo se viene reivindicando que el próximo año 2026 se dedique ese día a Alfonso García Ramos. Las razones nos las va a contar a continuación Tenesor Rodríguez Martel, vicepresidente segundo de la Fundación. Tenesor Rodríguez, buenas noches y bienvenido a la Radio Canaria. Hola, buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias. Pues saludos a ti en primer lugar y a los oyentes de la Radio Canaria y de La Maleta. ¿Cómo se elige el nombre de la persona a homenajear el Día de las Letras Canarias? Bueno, pues este año se ha elegido un sistema novedoso. Según ha comunicado el Gobierno de Canarias a través de su página web, hay un consejo de expertos que se encarga precisamente de deliberar y proponer, elevar al gobierno el nombre. Para ser sincero, no sé si lo elige directamente el Consejo de Expertos o lo eleva al Consejo de Gobierno quien toma la decisión final. Pero en cualquier caso, de lo que sí estoy seguro es que este año se ha tomado la decisión de que sea un proceso participativo por primera vez en la historia de esta celebración, lo cual pues me parece algo muy positivo y a celebrar. ¿Podrías brevemente introducirnos en la figura de Alfonso García Ramos? Me resulta difícil, pero me resulta difícil básicamente porque es un autor tan polifacético, tan rico, una personalidad a su vez también tan interesante que hacerlo en pocos minutos no resulta fácil. Voy a intentarlo. Fue un hombre que revolucionó las letras canarias y yo diría que incluso la literatura en español en la segunda mitad del siglo XX le debe mucho, puesto que escribió libros que tanto desde el punto de vista de la renovación literaria como desde el punto de vista de la renovación de la literatura canaria, más en concreto de la narrativa, pues son absolutamente imprescindibles. Estoy pensando en libros como, por ejemplo, Uad, pero también Tristeza sobre un caballo blanco y tantos otros, ¿no? Alfonso García Ramos fue un hombre de su tiempo, pues vivió intensamente, fue literato, sobre todo literato, pero también fue periodista, un periodista muy comprometido, un ciudadano muy comprometido, algo que creo que hay que reivindicar también, puesto que no renunció a ninguno de los debates de su época. Fue un hombre que se comprometió también en la política, en su caso a través del Partido Socialista, y estuvo también en instituciones públicas. En definitiva, fue un hombre que no rehuyó ningún debate público, que vivió intensamente, que no le tuvo miedo a la renovación ni en su manera de escribir, ni en las ideas. Pensemos que fue un hombre que la mayor parte de su vida vivió en la dictadura de Franco. No fue fácil no resultaba fácil en esas condiciones, ¿no? Ser literato, ser periodista. Y fue un hombre, en definitiva, que dejó una profunda huella en su isla de Tenerife natal, en Canarias en su conjunto, y yo diría que en la literatura en español en la segunda mitad del siglo XX. O sea que estamos hablando de una doble vertiente, de un escritor y también de alguien comprometido con lo que es la sociedad y los cambios. Concretamente, ¿me podrías, no sé, de forma casi telegráfica decir las razones por las que ustedes creen que es merecedor de que el año 2026 se dedique a él el Día de las Letras Canarias? Sin ninguna duda, sí. Entendemos que nosotros desde la Fundación Canaria Tamaimo hemos propuesto que el Día de las Letras Canarias en 2026 se le dedique a Alfonso García Ramos, porque entendemos que sintetiza en su persona y en su obra unos valores tanto estéticos como éticos que son absolutamente imprescindibles para la Canarias del siglo XXI. Estamos viviendo momentos complicados, un poco de incertidumbre, tanto en Canarias como en el mundo entero, y si algo nos dejó como legado Alfonso García Ramos fue un profundo compromiso con su tiempo. A su vez también es alguien que desde el punto de vista literario merece ser mucho más conocido, tanto en nuestras islas como fuera de ellas, tanto para los lectores en lengua española como para promover traducciones a otras lenguas. Y por todos estos motivos y muchos más, entendemos que Alfonso García Ramos se merece ser la figura homenajeada en el Día de las Letras Canarias 2026. Antes comentaba el tema de ser más conocido y más leído. Supongo que si se acepta esta propuesta, pues la reedición de lo que sería su obra, la organización de diferentes tipos de actividades,
contribuirían a eso que tú dices, a reivindicar esa figura y su peso histórico en la literatura de las islas. Sin duda ninguna, nosotros creemos que sería de recibo que efectivamente se promoviera aún más su obra, entre otras cosas, pues reeditando algunos de sus libros. Nosotros, si me lo permite brevemente, Juan Carlos, Sí, por tenemos una supuesto. agenda, la Agenda Tamaima, en la que nosotros proponemos en los próximos 10 años una serie de acciones también de promoción cultural, y una de las que proponemos es que precisamente el Día de las Letras Canarias se convierta en el Día del Libro Canario, es decir, que el evento sirva no solamente para promover la figura de un autor o autora, lo cual nos parece fundamental, sino también para realizar ferias, eventos, promociones, en colaboración con autores, autoras, librerías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, darle a este día la importancia que se merece, ¿no? Y en este sentido, desde luego, una de las maneras de poder empezar a caminar en ese sentido sería que la obra de Alfonso García Ramos se reeditara, se renovara y llegara cada vez a más lectoras y lectores. Es una propuesta no solo de que sea Alfonso García Ramos el que se le dedique, sino también ampliar la repercusión. Ayer creo que salió también una licitación del gobierno vasco de casi 900.000 euros, en la que el 17% iba dedicado a lo que sería la edición libro en castellano y el resto en euskera. Haría falta entonces ampliar la repercusión del Día de las Letras Canarias. Nosotros estaríamos por ello. Nosotros creemos que efectivamente el Día de las Letras Canarias, que es una excelente iniciativa y además este año se ha hecho participativa y transparente, lo cual nos parece pues aún mejor, podría lograr mayor alcance si se convirtiera en el Día del Libro Canario, de manera que se homenajeara a una autora o a un autor cada año y que además se convirtiera en la gran fiesta del libro canario, que el libro canario fuera a las calles, a las plazas, a los teatros, a las escuelas, a las asociaciones de vecinos culturales, de la tercera edad, vecinales, que llegara a todos lados y que de esa manera pues tener un libro de una autora o un autor canario en casa se convirtiera en la norma y no en la excepción, como es ahora mismo, ¿no? Y que leer autores canarios y autoras canarias se convirtiera en algo que estuviera de moda, que fuera cool, como dice ahora la gente, los pollillos, y que realmente de esa manera, pues además de estimular a un sector económico que no es nada desdeñable, como tú bien sabes. Sí, el tema de la literatura en Canarias también necesita ese apoyo. La propuesta se lanzó públicamente, abierta. ¿Se ha recibido respaldo? ¿Esperaban ese respaldo que está viendo la propuesta? La propuesta está recibiendo mucho respaldo. La verdad que es algo muy ilusionante porque prácticamente cada día nos llegan pues notas de apoyo y mensajes de apoyo por redes sociales. A veces son personalidades. Mira, a veces algunas las he apuntado porque primero que nada voy a pedir perdón porque se me va a quedar gente fuera. Se me van a quedar personas fuera, se me van a quedar instituciones fuera, colectivos fuera. Pero he hecho una pequeña lista así a bote pronto y tenemos, por ejemplo, a periodistas como Kiko Barroso de la Radio Canaria. Tenemos actores como Ciro Miró, tenemos a personalidades del mundo de la cultura como Tenesoya Martín o Ndamana Bautista, y luego tenemos multitud de instituciones. Bueno, empezó por el Ayuntamiento de La Laguna porque él vivió en La Laguna y La Laguna fue un lugar muy importante en su vida, pero también el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde él nació. Y luego, pues, cito algunos, comisiones obreras, los antiguos alumnos de la Universidad de La Laguna, la Asociación Canaria de Antropología, el Ateneo de La Laguna, del que fue presidente, la Fundación Diario de Avisos, la Fundación Caja Canaria, la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Pueblo Majo. Es que se me está quedando gente fuera y no quiero ser injusto con nadie. Nos han llegado muchísimas muestras de adhesión, nos siguen llegando. Además, también nos llegan vídeos, nos mandan vídeos desde diferentes partes de Canarias y de todo el mundo, mostrando su apoyo. Y la verdad es que no puedo sino mostrar el agradecimiento de la Fundación Canaria Tamaimo a todas las personas y a todos los colectivos que nos están mostrando este apoyo. Pienso, por ejemplo, en el coro de cámara Ainur. Me viene a la mente también un coro de música clásica, ¿no? Es decir, no siempre necesariamente relacionados con el mundo de la literatura o no directamente relacionados, pienso en el sindicato de profesores de la enseñanza del STEC, sindicatos también como comisiones obreras. Es decir, esto está siendo una especie de oleada de entusiasmo a favor de una persona que, como digo, fue mucho más que un gran escritor, y desde luego lo fue. Fue una persona comprometida con su tiempo y una persona que nos puede servir como luz y como guía en momentos como estos. Es decir, algo realmente muy necesario. No, y también es bastante interesante que la sociedad civil se implique en un tema cultural, porque siempre que hablamos de cultura, pues reclamamos a las autoridades que hagan su papel, pero también tenemos que implicarnos todos.
Sí, yo creo que esto ha sido un acierto del gobierno de Canarias. Yo no sé muy bien si el gobierno de Canarias cuando lo planteó tenía algún tipo de expectativa o no, o simplemente fue una especie de vamos a probar a ver qué tal sale. Pero en cualquier caso, yo creo que ha sido todo un acierto por parte del gobierno de Canarias hacer un proceso participativo y se está demostrando que al contrario de lo que a veces se dice, la cultura no es una cuestión de minorías y la cultura no es una cuestión de élites y la cultura no es una cuestión subsidiaria o minoritaria, no, no. La cultura es algo que mueve montañas, por decirlo de alguna manera, porque en momentos en los que resulta tan difícil ahora mismo movilizar a las personas, porque sabemos que en la época de las nuevas tecnologías, en la época de las conferencias en línea, etcétera, 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 pues nos cuesta un poco más movernos de casa últimamente. Y sin embargo, ya te digo, esta iniciativa está contando con mucho apoyo, tanto a nivel personal como a nivel institucional y a nivel de colectivo. Pues Tenesor Rodríguez Martel, vicepresidente segundo de la Fundación Canaria Tamaimo, muchísimas gracias por compartir con nuestros oyentes las razones que le han impulsado a defender la candidatura de Alfonso García Ramos y espero volver a entrevistarte cuando que se confirme esa opción que ustedes están dando. Gracias, Juan Carlos, por este ratito y un saludo, un fuerte abrazo a los oyentes de La Maleta y de la Radio Canaria.